comenzar. Vamos a estudiar a partir de este momento el capítulo 2 de Daniel, continuamos con él, del versículo 46 al versículo 49. Y para poner en contexto lo que vamos a ver más adelante, voy a pedirle por favor al hermano Paco que nos lea, si es tan amable, del 46 al 49. Sí. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudisteis revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel es promovido, es el título de la sección que vamos a estudiar, como anteriormente lo mencionaba. Continuamos en el capítulo 2, del versículo 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y homenajeó a Daniel y dio órdenes de presentarles una ofrenda e incienso aromático. En este momento Nabucodonosor estaba abrumado. Aquí hay algo sumamente importante y vamos a verlo gradualmente, cómo los papeles se invierten, ¿verdad? Como aquella persona que siempre estuvo acostumbrado a una gran gloria y a una gran admiración por parte de las personas, era el que estaba, en este caso, demostrando admiración hacia una persona que en su momento él consideró inferior, ¿verdad? No solamente por su linaje, por su origen, sino también por su condición. Recordemos que Daniel, en primer lugar, no era babilónico. En segundo lugar, él vino deportado, ¿verdad? Él era un extranjero y como tal, pues, aunque venía de una de las familias selectas de Israel, aún así era visto con ojos de inferioridad por su condición de origen. Nabucodonosor quedó atónito ante la interpretación de una manera totalmente no característica de cualquier rey. Nabucodonosor se postró y rindió homenaje a Daniel. Sus roles se invirtieron. El rey hizo con Daniel lo que todos usualmente hacían con el rey. Aquí vemos muy claramente cómo Daniel vino a ser honrado por Dios, quien realmente fue el que reveló el sueño, ¿verdad? Y se cumple la palabra que nos enseña que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Y aquí en todo momento lo hemos visto anteriormente por medio de la exposición del pastor Palachay, que en todo momento Daniel se hizo a un lado. En todo momento Daniel le dio la honra y la gloria a Dios. Y él se presentó humildemente, pero con carácter, delante del rey a interpretar el sueño que él tuvo. Sin embargo, Dios también le da la oportunidad a Daniel de ser honrado por el rey, ¿verdad? Y esto es importante considerarlo porque siempre la humildad y la prudencia deben privar en nosotros, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo humano, dentro de la congregación como fuera de la congregación, porque en todo momento nosotros estamos siendo escrutados por las personas y por los ojos que nos ven, así también nuestros actos. Nabucodonosor recompensó a Daniel tal como lo prometió hacer con la persona que interpretara su sueño. Por favor, hermanos, si es tan amable, léanos Daniel 2:6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Aunque Nabucodonosor alababa al Dios de Daniel, es interesante notar que él no reconocía al Dios de Daniel como el único Dios creador. Recordemos que
Los babilónicos eran politeístas, o sea, ellos adoraban a diferentes dioses, a varios dioses. Sin embargo, él estaba creciendo en su conocimiento de la verdad porque sí reconocía la soberanía de Dios. Muchas veces eso sucede en nuestro contexto actual, ¿verdad? Estamos nosotros ante personas que tienen muchas creencias, incluso místicas, muchas de ellas. Ahora, pues, la cienciología y otras cosas, no sé cómo llamarlas, están presentes en nuestro contexto diario. Sin embargo, sabemos que de todo lo que el hombre cree que existe, solamente hay uno que realmente existe, que es nuestro Dios creador. Y siempre volvemos a lo mismo. La actitud de Daniel, su presencia y su elocuencia también dada por Dios mismo, por medio de esta revelación y su comportamiento, hacen que este rey comience a tomar interés por el Dios de Daniel. Y muchas veces nosotros podemos lograr eso sin abrir la boca, con el testimonio que brindamos diariamente en todo lo que hacemos. A pesar de que el rey adoraba a varios dioses, reconocía la superioridad siempre del Dios de Daniel entre ellos. Y como lo decía anteriormente, podemos verlo a través de Daniel, ¿verdad? Por favor, hermano, léanos 2:47 de Daniel. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vean cómo el mismo rey va reconociendo la superioridad de Dios sobre los demás dioses en minúscula, y él va poco a poco convenciéndose de que verdaderamente el Dios de Daniel es el único y verdadero Dios. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. La mano de Dios nuevamente está obrando de manera sobrenatural en Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, para que fueran un instrumento futuro para el pueblo judío. De alguna manera paralela, podemos ir viendo a lo largo del desarrollo hasta ahorita. Partamos del hecho de que no conocemos el libro de Daniel, sino que lo estamos conociendo por partes, por medio de este relato y por medio de este estudio. Podemos ir viendo de una manera paralela cómo Daniel se va desarrollando parecido a José. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan ya establecido, ¿verdad? Planificado deliberadamente, y va a utilizar un instrumento idóneo para él. En su momento va a ir colocándolo en el momento estratégico, en el lugar estratégico, para que posteriormente sea de servicio a su pueblo y por supuesto para glorificación de él, ¿verdad? Así como lo hizo con José en Egipto, ahora está moviendo sus piezas para irlo haciendo en Babilonia también con su pueblo judío. En realidad fue Dios quien llevó al rey a promover a Daniel a la posición de gobernador de Babilonia. Hermanos, si es tan amable, léanos por favor Génesis 41 del 39 al 44. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Gracias, hermano. Es maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios va obrando. Daniel también se convirtió en el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En todos los sabios de Babilonia. Esto viene también a llevar una connotación paralela a cómo poco a poco José fue llevando una posición escalonada dentro de Egipto, ¿verdad? Esto fue significativo en que Daniel fue capaz de establecer una nueva secta de hombres sabios en Babilonia que llegaron a ser llamados los magos.
En Mateo 2, del 1 al 2, leemos acerca de los magos que vinieron desde el este a Jerusalén para celebrar el nacimiento del rey de los judíos. Hermano, por favor, Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es hermoso cómo progresivamente vamos descubriendo las uniones y los ligámenes que tiene la palabra de Dios a lo largo de todos sus libros, ¿verdad? Y una vez comentaba con otro hermano y él me confesaba de una manera muy, muy honesta, me decía: hermano, yo nunca imaginé que de alguna manera un extracto tan pequeño con Daniel estuviera relacionado con los magos que fueron a visitar a Jesús en el pesebre. Y precisamente estábamos hablando sobre este momento, ¿verdad? Y lo maravilloso de la palabra es eso, que de una manera u otra siempre está interrelacionada y siempre nos lleva a momentos, no solamente emotivos, sino momentos especiales en ella, lo cual es importante no perder de perspectiva. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. En su presencia, poder y gracia, Dios puso a estos 4 hombres en posiciones influyentes de gobierno. Hay algo aquí importante. Daniel era una persona joven. Sus compañeros eran también personas jóvenes. Sin embargo, Daniel, digamos, podía creer o estar confiado en lo que él sentía, en lo que él pensaba, en su relación con Dios. Pero de una manera especial también, él también tenía confianza de la integridad de sus compañeros, ¿verdad? Pero esa integridad de sus compañeros hacia Dios, de esa fidelidad de sus compañeros hacia Dios. Y una muestra de ello es la oportunidad que Daniel les da a sus compañeros de tener esta oportunidad en el gobierno, de tener una posición influyente en el gobierno. Algo que también habla mucho de la visión que Daniel tenía, de la confianza que Daniel tenía, no solamente en su relación con Dios, en sí mismo, por la instrucción que él previamente desde su niñez había recibido, sino también de su origen judío y de la formación que sus compañeros también habían recibido en sus hogares. Entonces, esto es importante considerarlo, porque aquí no estamos hablando de una individualidad de una persona, sino estamos hablando de una colectividad de 4 personas que están preparando el camino, guiados por Dios, potenciados por Dios, llevados por Dios para un propósito aún mayor, que va a ser el salvaguardo de su pueblo, como instrumentos ellos de Dios para el salvaguardo de Dios de su pueblo en un futuro, en un imperio que se estaba erguiendo. Estos hombres podían abogar por sus compatriotas que pronto serían deportados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia en 2 oleadas, una en el 597 antes de Cristo y otra en el 586 también antes de Cristo. Dios preparó el camino para su pueblo Israel, a pesar de que en severo juicio fueron deportados por su infidelidad espiritual al adorar a los ídolos. Y eso lo vimos anteriormente con el pastor Parashai. Y Daniel estaba en la corte del rey, versículo 49 del capítulo 2. El hecho de que Daniel estaba específicamente gobernando en la corte del rey y era gobernador de toda la provincia, lo vemos en el versículo 48, lo puso en una posición más alta que Isaac, Sadrach y Abednego. Esto podría explicar por qué Daniel estuvo ausente en el acontecimiento donde sus 3 amigos fueron arrojados en el horno ardiente. Dios siempre bajo el control de todo, Dios siempre moviendo sus fichas, Dios siempre haciendo movida magistral de lo que él ya de antemano conoce que va a pasar y va a ejecutar. Vamos ahora con la explicación de esta profecía, ¿verdad? Que estamos en este momento desarrollando. Dios usó el sueño de Nabucodonosor para darnos un bosquejo
de los reinos que gobernarán en la tierra durante los tiempos de los gentiles o los postreros días. Por favor, hermano, léanos Lucas capítulo 21 del 20 al 28, si es tan amable, para tener una idea sobre este bosquejo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causas del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. También, por favor, 2:28, Daniel, hermano, si es tan amable. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amén. En el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor derrotó por primera vez a Judá, Dios comenzó a permitir que las naciones gentiles, una tras otra, dominaran a Israel y construyeran imperios mundiales. Hermano, por favor, Daniel 1:1 y 2. Ya. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Debido a que Israel habitualmente falló en seguir a Dios, ella perdió sus derechos a la soberanía como nación. Israel no recuperará la soberanía completa hasta el reino milenial, cuando el Mesías gobierne. Y podemos primeramente, hermano, leer Jeremías 33:15, si es tan amable. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. Y también, por favor, Isaías 11 del 2 al 5. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está muy clara el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El gobierno de Él. En cumplimiento del pacto davídico, el Rey de Reyes, Jesucristo, gobernará sobre la tierra para siempre como Rey de los judíos y Rey del mundo. Por favor, primeramente léanos, hermano, el Salmo 89 del 26 al 27. Aquí, segundo.
Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Es el más excelso de los reyes de la tierra. Y Lucas 1, 32 y 33, por favor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí lo vemos muy claramente. La cabeza de oro era Babilonia, como lo indicó el sueño. Babilonia fue el primer imperio profetizado para ensombrecer a Israel. Y vamos a leer primeramente Jeremías, hermano, por favor, 51, 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Daniel 2:32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Y el versículo 38, por favor. Y donde quiera que habitan sus hijos, donde habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está refiriéndose a Nabucodonosor, ¿verdad? En este caso particular. La cabeza de oro representa las riquezas insuperables y el poder de Babilonia. Vamos a ver más adelante que la cabeza de oro también tiene un significado de cohesión, no solamente en la conformación química, por decirlo así, del elemento como tal, sino también en la conformación gubernativa del imperio como tal. Y eso le va a dar la diferencia gradual, decadente, como lo decía tempranamente el pastor Palachai, en la forma de gobierno de cada uno de los 4 imperios. Sorprendentemente, el oro era tan abundante en Babilonia que a veces los muros estaban cubiertos de él, ¿verdad? Y eso es importante que vayamos relacionando desde ya el metal con la forma de gobierno de cada uno de los países, de cada uno de los imperios. Los reyes babilónicos eran monarcas absolutos. Nadie podía contrarrestar sus imposiciones. Y eso es, al ser monarcas absolutos, era lo que le daba la cohesión al gobierno, ¿verdad? Era uno el que decidía, era uno el que tomaba las decisiones, era uno el que gobernaba, antojadizamente o no. Aquella persona tenía el poder total en sus manos y la voluntad total en su voz. Entonces esto le permitía pues prácticamente decidir unilateralmente el designio del imperio como tal, la dirección del imperio como tal, la forma de gobierno del imperio como tal, y esto le daba esa cohesión que en comparación a los materiales anteriores, ¿verdad? Posteriores, perdón, que vamos a ver más adelante, la plata, el bronce y el hierro, le va a dar esa cohesión única y esa autoridad arbitraria, por decirlo de alguna manera, déspota inclusive, única, que llegó a caracterizar el imperio babilónico en relación o en comparación a los imperios posteriores. El imperio babilónico duró desde el 605 al 539 a.C. Sus cualidades doradas comenzaron a disminuir poco después de la muerte de Nabucodonosor, en el 562 a.C. Hermano, por favor, Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí ya vamos viendo el desarrollo, el ascenso y el descenso, ¿verdad? De este imperio como tal. Vamos a ir viendo gradualmente el desarrollo de la historia del imperio babilónico. Lo voy a presentar primero toda la gráfica completa para que la vayamos desmenuzando poco a poco. En el año 612, primeramente, Nínive fue destruida, ¿verdad? En el año 609 sucede la batalla de Carquemis.
que fue una batalla importante en ese momento. En el año 605 se da la primera deportación de Nabucodonosor. Y en ese mismo año, Daniel es deportado hacia Babilonia y vivió ahí durante todo su tiempo en el imperio y fue levantado en ese imperio como líder en él, ¿verdad? Y fue el instrumento principal del Señor en ese imperio. En el año 597 fue la segunda deportación y en esa segunda deportación fueron trasladados 10,000 ciudadanos judíos, en su mayoría ricos, en su mayoría de élite, ¿verdad? Pero con condiciones de esclavos, ¿verdad? Sus dotes, digámoslo así, y su estatus en Israel no fueron los mismos en Babilonia nunca, ¿verdad? Sino que su condición cambió radicalmente. Ellos fueron considerados esclavos durante esta deportación y también el profeta Ezequiel fue juntamente deportados con ellos en ese año, en el 560. En el 586 el templo fue destruido y en el 556 Nabonido, perdón, se coronó en Babilonia como rey. Y este hecho es importante también. Y en el 539 se dio la caída de Babilonia como imperio, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos estos aspectos porque cada uno de ellos va a marcar un proceso en el plan de nuestro Señor y en la profecía como tal. El segundo imperio en dominar a Israel fue representado por el pecho y los brazos de plata. Este imperio fue constituido por el imperio conjunto medo-persa y lo podemos ver en Daniel 2:32, por favor, hermano, nuevamente, que ya lo habíamos leído. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Y por favor, Daniel 5:28. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dado a los medos y a los persas. Es el segundo imperio que se vendría a levantar después del babilónico y el que vendría precisamente a conquistar el imperio babilónico posteriormente. El medo persa duró desde el 539 al 331, aunque Ciro, el grande de Persia, fue el primer gobernante de este reino. Darío, el medo persa, cogobernó sobre Babilonia, la región caldea. Persia fue mayor que Babilonia, en poderío militar y en la cantidad de territorio conquistado, pero inferior en cohesión nacional. Y eso lo debemos a su estilo de gobierno. Gradualmente vamos a ver una característica decreciente, dirían los matemáticos en este sentido. Los imperios son cada vez más grandes en territorio, pero decrecientes en gobernabilidad. ¿Por qué? Porque como van creciendo en territorio, su forma de gobierno cada vez es más diversa. Al ser más diversa, es más difícil para sus gobernantes poder gobernar, valga la redundancia, un territorio tan vasto. Entonces eso les va dando mayor debilidad en sus componentes. Dado ahí que la imagen que estamos viendo a la izquierda de la filmina nos va dando una decreciente calidad del metal, ¿verdad? Y también su decreciente valor. Y esta representación es en cuanto a la forma de gobierno que va a ir llevando cada uno de los imperios a su decadencia, ¿verdad? Y final como tal. Los reyes persas no eran monarcas absolutos, una diferencia importante con respecto a los babilónicos, que sí tenían un monarca absoluto. Ellos eran limitados por el poder de la ley de los medos y los persas, la cual limitaba la autoridad del monarca para cambiar las leyes impulsivamente. ¿Qué significaba esto? Que la ley medo-persa decía, bueno, el rey toma una decisión, pero esa decisión no la puede revocar. ¿Para qué? Pues para que no se vuelva caprichoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver más adelante en secciones posteriores de Daniel que precisamente esa ley fue utilizada contra otros judíos, ¿verdad? Para traer daño a ellos. Ahora, esta ley
le daba al gobierno una limitación importante en cuanto a su forma de legislar. Y esta limitación importante le quitaba cohesión y le quitaba poderío en lo gubernamental. Curiosamente, el dinero de plata fue usado en el imperio persa como un medio, de intercambio. Ahora vamos a ver un poquito sobre la historia del imperio persa. Igualmente lo vamos a ver cronológicamente para que podamos comprender un poco menor su desarrollo, su surgimiento y su caída. Fue constituido por dos brazos porque el imperio tenía dos partes, ¿verdad? Por un lado era la parte medo y por otra parte era la persa. Aunque Sirio el Grande de Persia fue el primer gobernante del reino, Darío el Medo cogobernó sobre Babilonia, la región caldea. Este imperio fue muy grande al punto en que los medo-persas pudieron entrar, hasta India y tomaron gran parte de India, algo que Babilonia no pudo hacer, ¿verdad? Persia fue mayor en su poderío militar y en la cantidad de territorio conquistado con respecto a Babilonia, ¿verdad? Pero inferior en cohesión nacional. Los reyes persas no eran monarcas absolutos y esto fue gracias a la ley que les comentaba hace un momento, la ley medo-persa, que les quitaba a ellos la autoridad absoluta de cambiar las leyes impulsivamente. Esta ley, como anteriormente les comentaba, no permitía que el rey revocara una ley que anteriormente había dado. Vemos que en el año 539 Babilonia es conquistada. En el 518 el segundo templo fue completado y esto fue un decreto dado por Ciro el persa que mandó que se volviera a construir el segundo templo. En este año los dos profetas escribieron cada una de sus libros, tanto Ageo como Zacarías. En el 486 Asuero Jerjes aparece Asuero Jerjes, y también Esther como tal en escena. En el 444 el decreto de Artajerjes era de volver a construir los muros de Jerusalén y Nehemías también fue escrito en ese mismo tiempo. En el año 333 la batalla de los Isos, cuando comenzaron a conquistar a los griegos bajo el mando de Alejandro Magno, y ya comienza a entrar en escena Alejandro Magno, que sería el siguiente protagonista del siguiente imperio. En el año 331 se dio la batalla de Gaugamela. Perdón los nombres, pero mi griego y mi persa no es muy bueno. Es una broma. El vientre y los muslos de bronce representaban el imperio griego. Este fue el tercer imperio en ensombrecer a Israel. Y vamos a ver que también este imperio va a tener características muy especiales, típicas, únicas, por decirlo de alguna manera. El gobierno griego impactó a Israel directamente desde el año 334 al 146 antes de Cristo e indirectamente a través del acoso militar hasta el 63, ¿verdad? Y por favor, hermano, léanos Ezequiel 27:13. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también conmigo, comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Y Daniel 8:21, por favor. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Después de que Alejandro Magno derrocó al imperio persa, él pasó a conquistar el mundo entero civilizado. Viajando hasta la India, Alejandro tuvo éxito en la fusión de muchas naciones culturalmente diversas. Y vamos a ver que la característica principal del griego, del imperio griego, fue su diversidad cultural, su diversidad política y su diversidad en gobierno también. Vamos a ver que esto va trayendo también un mayor debilitamiento en su forma de gobierno y en el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, también el imperio griego en territorio fue aún más grande
que los dos imperios anteriores, aún más grande que el medo-persa y aún más grande que el babilónico. Entonces vamos viendo una relación decreciente, inversamente decreciente entre la magnitud del imperio, pero su forma de gobierno, ¿verdad? Fue territorialmente más grande que los imperios babilónicos y persa, pero más débil debido a un gobierno algo más democrático, como anteriormente lo comentábamos. Después de la muerte prematura de Alejandro Magno, en el año 323, el imperio griego se dividió en 4 regiones autónomas que a menudo luchaban entre sí. Vamos a ver que a Alejandro Magno le tomó solamente 10 años conquistar el mundo conocido en su época. Algo que para una persona es bastante sobresaliente, porque Alejandro se caracterizó por ser un estratega sabiamente dotado y un guerrero también sabiamente dotado, de tal manera en que en poco tiempo, de alguna manera, logró hacer un imperio mucho más grande que los dos anteriores y logró conquistar territorios que fueron difíciles o imposibles de conquistar para guerreros y gobernantes anteriores. Curiosamente, las armas en el imperio griego fueron hechas principalmente de bronce, ¿verdad? Un detalle importante a considerar. Vamos a ver rápidamente un poco sobre la historia de este imperio, que estamos hablando aproximadamente 300 años de historia. Como le decía anteriormente, este imperio territorialmente fue mayor que los anteriores, pero en cohesión fue menor a los anteriores, por ser más democrático aún que los anteriores. El rey Filipo de Macedonia en el año 359 agrupó a las ciudades divididas y conformó un territorio griego en lo que se conformó luego como la nación griega. Aquí es donde comienza la nación griega como tal a levantarse. En el año 333, Alejandro Magno toma el lugar de su papá y con mucha sabiduría y poder de conquista, va a tomar las riendas de la nación griega y posteriormente conformar el imperio. Alejandro Magno es considerado y llamado en Daniel 8 como el macho cabrío, que más adelante lo vamos a estudiar. En el año 323 muere Alejandro Magno y como anteriormente lo mencionaba, solamente 10 años le tomó a él para conquistar el mundo conocido en aquel momento. En el año 312, Seleuco intentó tomar Judea y en el 284 la Septuaginta fue escrita y fue traducida de los libros del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué razón? Porque los hebreos, curiosamente, preferían hablar más en griego que en hebreo. Entonces, por esa razón, fue movida la traducción del Antiguo Testamento que estaba tanto en griego como, en hebreo como en arameo al griego. En el año 203, Antíoco el Grande tomó Judea de Egipto, ¿verdad? Y en el 168 se da la revuelta de los macabeos. En el año 63 inicia la influencia de Roma sobre el pueblo judío. El cuarto y último imperio humano, representado por las piernas de hierro puro y los pies de hierro mezclados con barro, fue el Imperio Romano. Aunque Roma fue fundada en el año 753 a.C. y se convirtió en una república en el 509, no se convirtió en un imperio mundial hasta el año 27 a.C. El Imperio Romano llegó a ser dividido en 2 imperios. El Imperio Romano Occidental, que es el que nosotros más conocemos y cuya capital fue Roma, y el Imperio Romano Oriental, que fue llamado bizantino, ¿verdad? Y su capital fue Constantinopla. El Imperio Romano Occidental perduró hasta el año 476 después de Cristo, cuando fue conquistado por los godos, ¿verdad? Que son los antecesores de los germanos o alemanes, alias nazis. Ellos son los antecesores de los alemanes. Vamos a verlo más adelante. El Imperio Romano Oriental duró hasta el año 1453 después de Cristo. Ojo la fecha, después de Cristo, cuando los turcos otomanos capturaron Constantinopla y esta fue renombrada Estambul, que actualmente existe como tal y es
la capital de Turquía, ¿verdad? En nuestros tiempos actuales. Las dos piernas de la estatua, representan adecuadamente la división de este imperio. Lo podemos ver, ¿verdad? En Oriente y en Occidente. Y vamos a ver que estas divisiones entre Oriente y Occidente hasta hoy día perduran. La dominación romana de Israel comenzó en el año 63 a.C., cuando Pompeyo conquistó Israel y continuó bien después de que el imperio fuera dividido en oriental y occidental. Las armas de hierro hicieron al poderío militar de Roma mayor que los dos imperios anteriores y más grande también que los dos imperios anteriores. Vamos a ver también una cronología rápida de la historia romana, más o menos analizando o viendo 60 años de ella. Pompeyo en el 63 toma Judea, ¿verdad? Antigua Jerusalén. Posterior Jerusalén, perdón. En el año 40, Antípatro fundó la dinastía herodiana. Antípatro no era judío de nacimiento, era irmeniano y descendiente de Esaú. Dato curioso. Y esto molestaba a los judíos porque alguien que no era judío estaba gobernando su territorio, algo que a los judíos siempre los ha molestado. En el año 37, Herodes el Grande llega al poder y en el 31, Augusto se convierte en emperador, iniciando el imperio romano como lo conocemos bajo las órdenes de un César, ¿verdad? Más adelante, en el año 19, Herodes inició las renovaciones del templo para congraciarse con los judíos, para quedar bien delante de los judíos, y fue hasta el año 4, más o menos, cuando ya se calcula que nace nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Sin embargo, no existe un año específico exacto que marque el nacimiento de Jesucristo, por lo cual no es posible hablar de un año cero, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Aunque el hierro describe al gobierno romano, la mezcla de hierro y barro en los pies de la estatua puede representar una debilidad de la unidad en las etapas finales, del gobierno romano antes de que Cristo regrese. Esto puede ser causado por su diversidad religiosa y la naturaleza multinacional de su estado final. Y eso lo podemos ver con las alianzas que hay hoy día, ¿verdad? Podemos ver que hoy día se dan muchos tratados, se dan muchas alianzas entre las naciones que conforman nuestro mundo actual, pero no hay integraciones. O sea, son pactos frágiles entre naciones que no le da una constitución sólida. Entonces son fácilmente rotos o se pueden romper fácilmente como tales. Y esto pues no le da una cohesión similar a la que tuvo, por ejemplo, Babilonia. Por ello, el gobierno va a ser un poco fuerte en cuanto a su forma, débil, en cuanto a su forma de gobernar, pero militarmente sí va a ser mucho más poderoso. Los 10 dedos de la estatua probablemente se refieren a los 10 reyes, naciones o regiones del Imperio Romano, que se unirán para gobernar durante los últimos días venideros de este imperio. Hermano, por favor, léanos Daniel 7:24, si es tan amable. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y por favor, Apocalipsis 17, 12 y 13. Y de los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Desde la caída oficial del Imperio Romano, sus residuos han mutado y se encuentran en las naciones de Europa Oriental y Occidental, así como muchas otras democracias y repúblicas alrededor del mundo, que usan un tipo de gobierno de derecho romano. Lo podemos ver muy bien ejemplificado en las naciones actuales, las formas de gobierno, el tipo de derecho, inclusive hasta la arquitectura. Podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, que digamos que es lo que más cerca nos queda y lo que más
nos bombardea diariamente por medio de la televisión, por mencionar solamente un medio de comunicación. Usted puede ver la Casa Blanca, la estructura de la construcción. Usted puede ver los monumentos oficiales del gobierno. Todos y cada uno de ellos hacen alusión al Imperio Romano. Las columnas, incluso los colores de los edificios como tales. Por mencionar, digamos, lo que es arquitectura, pero como anteriormente lo estuvimos estudiando, también la forma de gobierno, vamos a ver que los tres poderes de la República que gobiernan normalmente a la mayoría de los países en el mundo, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Son fundamentales en la forma de gobierno democrática de hoy día, considerada como la única forma de gobierno actual. Digamos, ahorita un gobierno democrático ante nuestros ojos es más aceptado que un gobierno autoritario, ¿verdad? Sin embargo, nosotros deseamos, dentro de lo que cabe, tener un gobierno democrático porque lo consideramos más representativo. Sin embargo, como tal, es un gobierno más dividido. Vean lo difícil que es ponerse de acuerdo entre el presidente, el poder ejecutivo, y los diputados, el poder legislativo, para sacar adelante una ley, un decreto, ¿verdad?, que vaya en salvaguardo o en beneficio del país. Y esto da un ejemplo claro de la debilidad que hay en esta forma de gobierno, en comparación, por ejemplo, a la forma de gobierno que tenía Babilonia, ¿verdad? Para poder entender mejor el mantenimiento del gobierno romano en nuestros días. Puesto que las piernas y los pies de la estatua fueron descritos por Daniel como una unidad, debemos esperar que la influencia y la dominación romana continúe influyendo en los gobiernos hasta la segunda venida de Cristo. Y lo podemos ver, lo podemos ver muy claramente hoy día. El gobierno romano era diferente al gobierno griego, en que se dividía en tres maneras: entre los césares, el senado y el pueblo. Ejecutivo, legislativo y judicial. Lo podemos ver: presidentes, senadores o diputados, presidentes, senadores o diputados y jueces, ¿verdad? Es la forma de gobierno actual que nosotros hemos heredado de Roma. El aspecto final del Imperio Romano será una afiliación suelta de 10 naciones que llegarán a ser controladas por un líder mundial extremadamente carismático llamado el Anticristo. Ahora, veamos un poco la definición de la palabra filiación. Es acción o efecto de afiliar. Pero ¿qué es afiliar? Es incorporar o inscribir a alguien en una organización o grupo. Como vemos, denota diversidad, denota división entre ellos, pero no denota integración. Y ahí es donde está la clave, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el gobierno despótico, el gobierno autoritario viene a ser totalmente integrado, totalmente unificado en su forma de pensamiento y de actuar, que un gobierno basado en una afiliación, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo presente, porque va a ser el talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera, y de forma griega, cómo el gobierno va a ser destruido más adelante a pesar de su poderío militar. Y lo vemos, el poderío militar en los pies de hierro de esta estatua, pero su debilidad en el barro que hay en ellos, en los pies. Tú puedes estar en desacuerdo, pero los autores de este plan de estudios no creen que el Imperio Romano desapareció completamente, sino que se ha mutado en muchos gobiernos nacionales, ahora llamados democracias. Después de la caída de Roma y Constantinopla, la clase dominante se dispersó en las regiones germánicas y rusas, o sea, alemanas y rusas, siempre Oriente, Occidente. El gobierno de derecho romano todavía se puede ver en muchas naciones que eran una vez parte del Imperio Romano. Esta tensión de Oriente y Occidente que existió durante el Imperio Romano todavía se puede sentir en Eurasia. Estos gobiernos euroasiáticos compiten por su influencia, especialmente en lo que respecta a Oriente Medio y en particular a Israel. Y lo podemos ver muy claramente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Desde la Segunda Guerra Mundial ha existido y hasta la venida de Cristo existirá una tensión entre esos dos bloques,
¿verdad? Rusia, por un lado, queriendo establecer su hegemonía, tanto militar como territorial, y Estados Unidos, por otro lado, también queriendo establecer su hegemonía territorial y militar. Pero vamos a ver otros elementos que más adelante van a entrar en acción en esos, ¿verdad? La misma Alemania, ¿verdad? Entre otros. En el pasado, cuando Rusia comenzó a dominar, su líder fue llamado zar, que es la palabra rusa para denominar a un César. Más recientemente, cuando Alemania trató de dominar al mundo, su líder se llamaba Kaiser, que también en alemán significa César. No es una casualidad que esto se dé o se haya dado como se dio. Estas naciones gentiles ensombrecerán la soberanía de Israel en algún grado u otro, hasta que una piedra cortada sin manos venga y los destruya a todos. Por decirlo de alguna manera, la injusticia va a prevalecer y va a permanecer hasta la venida de Cristo. Cristo es el que va a traer justicia verdadera, equidad verdadero, soberanía verdadera, paz verdadera sobre el mundo. Ningún gobierno humano construido por manos humanas, gobernado por mente humana, es capaz de ser justo, de ser equilibrado, de ser recto delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Y vamos a ver cómo esta piedra va a traer destrucción sobre esta estatua representativa del gobierno humano, ¿verdad? A lo largo de su historia, y va a traer equidad sobre la tierra también de una vez y por todas. Esta influencia de hierro romana se fusionará y solidificará nuevamente a medida que los tiempos de los gentiles lleguen a su fin. Esta conformación de Roma, mayor en poder que en antaño, se va a ir conformando a lo largo del tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Hablemos acerca de la piedra cortada sin manos, que es el reino venidero de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre eso. En su segunda venida, al final de la tribulación, el Señor Jesucristo destruirá todos los reinos de los hombres. Esto será tan riguroso que no quedará ningún remanente del gobierno pecaminoso del ser humano. Hermano, por favor, Paquito, Apocalipsis 19 del 11 al 21, si es tan amable. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. No nos queda más que decir eso. Bendito sea el nombre del Señor. Este acto catastrófico de Dios destruirá los reinos humanos terrenales para siempre. Ningún elemento del gobierno del hombre pecador será absorbido, adaptado
o combinado en el reino milenial. O sea, el Señor purificará, como siempre lo hace, todo y lo hará nuevo, puro, justo, como solo Él puede hacer. El reino eterno establecido por el Señor Jesucristo será perfecto en justicia, y el contraste externo de todos los reinos anteriores gobernados por el hombre pecador. Aquí veremos un contraste total entre la injusticia del ser humano y la justicia de Dios, ¿verdad? La destrucción de Dios del reino del hombre será repentina y espantosa. El saber que Cristo traerá la victoria para la justicia y que gobernará con perfección en el reino milenial debería darnos gran seguridad en el presente, ¿verdad? Y vamos a ver, 2 Pedro, hermano, 3 del 10 al 18, si es tan amable. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. El Señor nos promete tierra nueva y cielo nuevo, pero también nos exhorta a ser fieles, a mantenernos fieles, a ser constantes y perseverantes en su palabra, ¿verdad? Y en el evangelio el cual profesamos. Eso es importante para poder disfrutar de esta gran promesa que Él nos da a través de su escritura. Vamos con las reflexiones de Daniel de este capítulo 2 que estamos terminando en este momento. Es importante que las consideremos. Primeramente, ¿quién realmente gobernará en la tierra? Daniel 2 convincentemente responde a esta pregunta. Dios es el que gobierna. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Gracias a Él. 2. ¿Cómo debemos hablar en una situación hostil? Y esto es importante. Daniel decidió con valentía, pero respetuosamente, decir la verdad a este monarca absoluto. Nabucodonosor lo hizo porque temía y servía a un monarca aún más poderoso. Y este monarca es el Dios del cielo. Es importante ver el ejemplo que un joven nos da. Y un joven nos da este ejemplo gracias a la fidelidad que tiene a Dios, gracias al respeto y al temor reverente que le tiene a Dios. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros porque independientemente de donde estemos y de las circunstancias que estemos pasando o a las que nos estemos enfrentando, no debemos perder la fe en nuestro Señor si hacemos todo acorde a lo que Él nos ha enseñado que hagamos y como Él desea que lo hagamos. Y número 3, ¿cómo debes andar a la luz de la soberanía de Dios? Debemos caminar como el orgulloso Arioc, quien se tomó el crédito por encontrar a Daniel, o como Daniel, que dio todo el crédito y la gloria a Dios. Como Daniel debemos hacerlo, humillarnos a nosotros mismos
bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, por favor, 1 Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Creo que estas reflexiones por sí mismo nos exhortan a hacer las cosas como la misma palabra nos ha enseñado que la hagamos. Hasta aquí, hermanos, hemos terminado. Hemos visto el capítulo 2 del libro de Daniel. Para mí ha sido un placer y un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Y más adelante, si hay alguna consulta, alguna duda, estoy para servirles. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.